Nápoles, Sicilia, en la geopolítica hispánica del siglo XVIII. El conocido como Reino de Nápoles, o también Reino de Nápoles y Sicilia, que en el siglo XIX se transforma, o mejor dicho, es más conocido como el Reino de las dos Sicilias luego de la hecatombe napoleónica, y que continúa finalmente esa tradición hispánica y esa fortaleza que fue en todo el Mediterráneo, toda esa región del sur de Italia, de Roma al sur, que nunca históricamente pues fue la imagen que tenemos hoy en día de una zona pobre, dominada por la mafia, como se dice en España, cutre, todo lo contrario, una zona de mucha riqueza comercial, de mucho olfato e instinto político y sobre todo muy importante para la historia de la monarquía católica española en la época borbónica, por lo menos en la primera época borbónica, en el siglo XVIII. Como siempre, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este tema muy interesante, ¿no? Los antiguos reinos de Sicilia y Nápoles, que tan ligados estuvieron a la monarquía hispánica durante varias centurias, ¿no? Porque va más allá del siglo XVIII, como bien has comentado, y es una conexión que inclusive hoy en día cuando visitamos esas regiones del sur de Italia, pues vemos muchos lazos culturales que todavía están ahí presentes. Sí, la verdad, como tú bien dices, nos remontaríamos a la tradición medieval. En el siglo XIII la Uh -huh. corona de Aragón reclama esos territorios y como unidad política en la corona de Aragón son unos 5 siglos, ¿no? Lo que pasa es que en el siglo XVIII es importante porque ocurre un terremoto como fue la Guerra de Sucesión entre los Borbones y los Austrias. Uh Guerra -huh. de sucesión que no la inician los Borbones, la inicia el archiduque austríaco aliado de Inglaterra y Holanda y después Portugal, y sobre todo Inglaterra y Holanda, que eran los peores enemigos de España. Hay que Uh recordar -huh. estos detallitos que se suelen olvidar, ¿verdad? Y entonces, pues claro, uno de los cometidos del primer Borbón español, de Felipe V, fue recuperar la soberanía española en esos territorios italianos, porque hay que pensar que no solo el sur de Italia, sino también Milán y otras zonas del norte de Italia, incluso Génova, que era una república marítima. Génova tenía Cerdeña, o la muchísima, otra isla Cerdeña, también. Uh correcto, -huh. tenía mucha conexión política y económica con España. Bueno, pensemos, por ejemplo, que en Cádiz, en el año 1791, o sea, ya muy avanzada la época borbónica, solo en la ciudad de Cádiz había más de 3.000 italianos, ¿no? Sevilla y Cádiz eran dos pequeñas Italias y por tanto esta conexión era muy importante. El primer Borbón la sabía. La conexión con Italia, la importancia de la geopolítica en el Mediterráneo, en un Mediterráneo que todavía estaba bastante amenazado por los turcos, ¿verdad? Incluso, fíjate que los musulmanes de Marruecos sabían eso y fue Marruecos probablemente el único territorio magrebí que no pudo, o sea, que donde no penetraron los turcos. Es en este contexto cuando los Borbones, y especialmente el primer Borbón, Felipe V, se empeña en rehacer Uh -huh. como potencia España, porque por desgracia toda la época del último Austria Uh -huh. fue destinada a esa regeneración de la administración, del ejército, pero se vio truncada en muy buena medida por esa guerra de sucesión que inicia el archiduque que no respeta su testamento. Entonces, toda la idea de Felipe V es recomponer a España y traerla de nuevo al concierto de las grandes potencias. Y los territorios italianos, Emilio, juegan una pieza fundamental, ¿verdad? Un papel fundamental. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aunque vamos a poner en contexto un poco a la audiencia, ¿no? Para que vean, o sea, cómo Sicilia y Nápoles, pues, llegan a la órbita de lo que hoy en día es España, ¿no? O sea, y como bien dijimos al principio, los antiguos reinos de Sicilia y Nápoles pues llevaban ligados a la corona de Aragón desde los siglos XIII hasta el siglo XV, ¿no? Respectivamente. Pero la integración del reino de Nápoles en la monarquía hispana es la obra militar y política prácticamente de Fernando el Católico, o sea, de uno de los reyes católicos. Y había sido un punto de inflexión en la consolidación del sistema virreinal, ¿no? O sea, con Nápoles es que se crean estos sistemas virreinales, que posteriormente sería exportado
al conjunto de la monarquía, ¿no? A América sobre todo, y dando lugar a un sistema de cortes virreinales, ¿no? Y dentro del cual Nápoles constituyó un precursor y un modelo de sofisticación, ¿no? De este modelo virreinal. Porque además Nápoles era una de Sí, las principales capitales del Mediterráneo, necesitaba ese modelo virreinal. correcto. Y bueno, después, posteriormente, Felipe II creó el Consejo de Italia, algo muy similar al Consejo de Indias, o sea, la forma en que se gobernaban estos reinos, porque los verdaderos nombres, los nombres correctos son reinos, como el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, el reino de las Indias, pues estaban gobernados bajo un consejo. Y el consejo para estos territorios italianos era el Consejo de Italia. Y estaba para la supervisión de, como hemos dicho, de Nápoles, Sicilia, Cerdeña y también más tarde de Milán, ¿no? Que se integraría a la monarquía hispánica, ¿no? Hay que decir que Nápoles era la mayor ciudad de la monarquía hispánica y la segunda urbe más poblada de Europa, solo por detrás de París, ¿no? O sea, se dice que tenía alrededor de 290.000 a 340.000 habitantes aproximadamente a mediados del siglo XVII, ¿no? Y bueno, aportaba a las arcas reales para 1616 1 millón de ducados, lo que significaba el 5,1% del total recaudado de todo el imperio español. O sea, vemos la importancia económica y política del reino de Nápoles y también de Sicilia, ¿no? De hecho, Antonio, las monedas napolitanas y sicilianas, acuñadas bajo el dominio español entre 1503 y 1700, y luego también con Carlos III de España, es decir, los reinados comprendidos entre Fernando el Católico, Carlos II y Carlos III de España, pues tenían una denominación diferente al resto de las monedas de la monarquía hispánica. La moneda se le llamaba el ducado, como bien hemos dicho, o sea, el ducado de oro, y estaba dividido en taris y granas, o sea, al diferente a la moneda que circulaba en los otros reinos de la monarquía hispánica, que podían ser el real, ¿no? O los maravedíes. Pero hay que decir que tenía los bustos de los reyes españoles, tenía el busto de Carlos II, de Felipe III, de Felipe IV, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí después, como tú bien dices, después de la guerra de la sucesión española en 1700 y el Tratado de Utrecht en 1713, estos reinos pasaron a los Habsburgo, ¿no? De Austria, pero poco después los monarcas borbones trataron de recuperarlo, ¿no? Dando lugar a la guerra de la Cuádruple Alianza y aprovechando pues la guerra de sucesión polaca también, ¿no? En 1734, y Carlos de Borbón, que era entonces duque de Parma y futuro soberano, como hemos dicho, Carlos III de España, derrotó a los austriacos con las tropas de su padre, el rey Felipe V de España, y recuperó los reinos para la dinastía borbónica, y fue reconocido de inmediato por Francia, ¿no? Por el primer pacto de familia, y en 1737 por el Vaticano, ¿no? Por el Papa. Y a continuación, pues, el resto de estados italianos. Y bueno, hay que decir que se convertiría a partir de aquí en un estado satélite de la monarquía hispánica, ¿no? Es interesante el recorrido histórico que tú haces porque hay que subrayar que Felipe V se siguió enfrentando a los austríacos que habían ocupado esos territorios hispano-italianos, si se quiere, o italo-hispánico, como lo queramos llamar, y o sea, no lo querían soltar. Muchas veces hay una leyenda rosa de los Austrias, pero los Austrias ahí estaban contra los intereses de España, ¿no? No coincidían y Felipe V sí luchó y mandó sus tropas a luchar por los intereses de la monarquía hispánica. Mandó, como tú bien dices, a su hijo, pues que tuvo una formación italiana, si se quiere, Carlos III de España, que por cierto es quien levanta, por así decirlo, las ruinas de Pompeya, le da un tratamiento arqueológico, una investigación, probablemente fue el primer arqueólogo. Hablando de eso, ¿sabes que hace poco hablamos del libro el Resurgimiento español con Sí, el Felipe V, ¿no? resurgir, sí, sí, sí. El Resurgir, perdón.
Hay una imagen muy buena. Si quieres me das un segundo, la busco y para mostrarla. Claro. Vale, un momentito. Te voy a dejar compartir pantalla. No, acuérdate que lo tengo en físico, no lo tengo aquí. Vale. Creí que Sí, ibas a compartir. un momentito, son 2 segundos. Sí, no, tranquilo. Entonces, bueno, como nos decía Emilio, es interesante ese recorrido histórico hasta llegar al siglo XVIII porque España quedó muy mermada de esa guerra de sucesión, donde buena parte de Europa se tomó la península y sus territorios adyacentes como si fuera un botín. Sin embargo, fue gracias a Felipe V el que España se rehace como una potencia y toma sus posiciones en Italia, ya de una manera diferente. Como bien dice Emilio, quedan como estados satélites o monarquías sufragáneas. Pero eso es importante, Emilio, señalarlo, porque cuando hablamos del pacto de familia borbónico, normalmente hablamos siempre de Francia y España, o como se dice, Emilio, que es que España pasó a ser una mera comparsa de Francia, y eso no es cierto. Eso no es cierto por más literatura que haya desde el siglo XIX en adelante. Eso no es cierto porque España lo que hace es recomponerse como potencia, recuperar su influencia en esos territorios italianos, y ese pacto de familia o esas dos coronas, como se decía en Europa, siempre van a contar también con los Borbones de Nápoles y los Borbones de Parma. No fue solo Francia y España, hay que contar siempre con Parma y Nápoles como dos grandes cortafuegos prohispánicos en el Mediterráneo. Si no contamos esto así, Emilio, no estamos contando bien la historia. Estamos troceando la historia para lo que nos interese, para mantener ciertos mitos que, por cierto, nos ayudan contra la leyenda negra. Sí, bueno, de hecho, Carlos III estuvo casado con la duquesa de Parma, que es Isabel de Farnesio, ¿no? Estabas Eh, mostrando imágenes del libro, perdona, Emilio, sí, que yo he seguido. o sea, es que bueno, aquí se ve, este es un excelente cuadro, se lo recomiendo a la gente, no se va a poder ver bien, pero lo pueden buscar por internet, porque es que se ve toda la ciudad de Nápoles y al frente está los barcos de la escuadra española fondeada al frente de Nápoles. Y el cuadro se llama Vista de la Bahía de Nápoles, de 1730 a 1740. Es un óleo sobre lienzo de Juan Ruiz del año 1732 y está en el Museo Soumaya de la Ciudad de México. Cosa curiosa, ¿no? Y bueno, esta veduta napolitana que sigue la tradición de Gaspar Van Bitter, como bien dije, muestra la ciudad de Nápoles desde el mar con una escuadra española fondeada al frente. La pintura formó parte quizás de una serie que Juan Lorenzo Coira, Garzón, de la Cámara del Infante Carlos, a la sazón del rey de Nápoles, regaló a Isabel de Farnesio. Entonces, es una excelente obra. Ahí vemos toda la escuadra española que retomó la ciudad de Nápoles para la monarquía hispánica, ¿no? Convirtiéndolo en un estado satélite de España, ¿no? Y está en este libro para los que no lo sepan del el resurgir español, ¿no? ¿Te De está gustando Christopher entonces el Nestor. libro, no, Emilio? Está muy bueno, de verdad que muy bueno. Se lo recomiendo a todas las personas de la editorial Despertaferro. Lo que también dicen muchos napolitanos versados en historia, y pienso por ejemplo a mi amigo Lorenzo degli Innocenti, que le mando un saludo desde aquí, es que Nápoles, hasta incluso después de todo lo que provoca Napoleón y todo lo que provoca la Revolución Francesa, pero especialmente en el siglo XVIII, Nápoles fue parte de un imperio cosmopolita, una ciudad floreciente, donde florecían las artes, el comercio, con buena infraestructura, como decimos además, con mucha conciencia de la cultura clásica, gracias al que fue Carlos III de España, que fue el primero que levanta Pompeya y hace de Pompeya un lugar, un santuario de estudio y de arqueología, y que es en el siglo XIX, con el llamado Risorgimento, que para Nápoles, para el sur de Italia, fue todo lo contrario. Y es curioso porque, por ejemplo, Garibaldi, uno de los próceres de la Unión Italiana, si se quiere llamar así, en Sudamérica tiene mucha leyenda rosa. Porque Garibaldi parece que era un hombre romántico, desprendido, pero entre otras cosas, Garibaldi pues, fue pirata, traficó con esclavos, fue mercenario, y en el sur de Italia, en estos territorios que formaron parte de esa alianza hispánica del siglo XVIII, no tiene muy buena prensa Garibaldi. No, para nada. Y hay que decir que la historiografía oficial en Italia, pues la época española de Nápoles y Sicilia, pues estaba muy llena de leyenda negra, ¿no? Hay que decir que estos territorios mucho padecieron, en verdad, pero no más. Ciertamente que las provincias
de la misma península padecieron, y víctimas todos del descabellado sistema político y administrativo, pero de los reyes austríacos, no de los reyes españoles. Hay que decir que los detractores de la dominación española de Italia, o sea, tienen que reconocer que no dejó de producir grandes bienes a aquellos países italianos. A la monarquía hispánica le debieron en gran parte los adelantos de su civilización, de su industria, de su comercio y de su importancia, ¿no? O sea, bajo ella florecieron las letras, las artes, las comunicaciones interiores, o sea, los reales caminos con magníficos puentes y calzadas, los hospicios, los hospitales, las calles y palacios de Nápoles y de Palermo, son obras todos de virreyes españoles. Es que yo creo que vivió un renacimiento, además con mucha conciencia en la cultura clásica, porque fíjate que yo creo que en Nápoles y Sicilia nos reconocemos tanto los españoles porque es como una mezcla de Grecia y España. Es Italia con Grecia y España ahí junto y revuelto y es como formar parte de esa misma familia. Y eso se ve en la arquitectura, se ve en la cultura, en la gastronomía, en la misma mentalidad, la misma forma de ser de las personas, la tradición de Semana Santa. O sea, de Roma al sur tienen una tradición de cofradías de Semana Santa parecidísima a lo que uno ve en la península ibérica. Entonces, pues uno se reconoce y porque hay muchos siglos de historia en común y el siglo XVIII concretamente, que por desgracia es tan mal estudiado y tan mal divulgado, tiene mucho que decir, tenemos mucho que revisar este siglo. A partir especialmente de esos años que tú citabas y a partir del 1734, cuando ya se confirma la Casa de Borbón en esos territorios, que fue una época bastante interesante y bastante constructiva. De hecho, como te digo, por más que la historia, la historiografía oficial italiana, como tú bien dices, sea muy negro legendaria, sin embargo, cada vez salen más historiadores y más estudiosos refutando esto, porque la persona que tiene cierto conocimiento lo dice. Bueno, en el siglo XVIII, Nápoles se reencontró con su identidad como nunca, era libre y esa alianza con la monarquía hispánica lo que le dio fue prosperidad y además actuó muchas veces como un Estado garante. Eh, Al tener una inteligente política neutral, que fue lo que quiso también llevar en España y en buena medida lo consiguió Fernando VI con la Pax Hispánica, pues Nápoles, a los reyes del napolitano muchas veces acudían las potencias que estaban en guerras como garantes de paz y de neutralidad. O sea, era un estado importante en el Mediterráneo. Y esta región del sur de Italia se desfigura completamente gracias a Garibaldi y compañía y hasta ahora, por desgracia, no ha levantado cabeza. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Y no solo a nivel comercial y cultural, como puede ser la arquitectura, como hemos señalado. También bajo la industria y el cultivo de la seda que llegaron, bajo la protección de la monarquía hispánica, ¿no? A la perfección suma y a ser fuente de considerable riqueza para estos reinos. También la desecación de pantanos y de las lagunas que hacían también muy mortíferos a ambos reinados, ¿no? O sea, era un mal que mataba a mucha gente por las enfermedades en aquel momento, ¿no? También la conducción de las aguas a las ciudades y la población y a las poblaciones, a los españoles se lo deben, ¿no? O sea, también la defensa de las costas, las fronteras con fortalezas, torres y atalayas. Es famoso el Palacio Real de Nápoles construido por Carlos III, el Palacio Real de Portici o el Palacio Real de Caserta en Campania, que era parte también del reino de Nápoles, ¿no? Y como tú también has señalado, las excavaciones de Pompeya y Herculano hechas por Carlos III en 1735. También hay mucha leyenda negra en Italia porque dice que no les prestaron mucho atención en la gobernanza, en la administración pública, algo parecido a lo que sucede en la leyenda negra en Hispanoamérica, ¿no? De que a los criollos los tenían rechazados, ¿no? Pobrecitos, pero hay que decir que no escaseó en el gobierno español al reparto de dignidades, mandos y puestos de confianza entre los súbditos napolitanos, igualados completamente con los españoles. O sea, No, bueno, y desde la época de Felipe V, fíjate la cantidad de ministros y la cantidad de destacados militares que tenemos del sur de Italia y de toda Italia en general. O sea, de hecho, el romanticismo en el siglo XIX
como reacción contra esa ilustración, pues se opone a la música italiana y la música francesa, porque decían que era excesivo el poder de los italianos y los franceses en España. O sea, que más bien es todo lo contrario. Exactamente, o sea, que esta parte de la leyenda negra en Italia pues no calza con la realidad, porque vemos gente de estos reinos de Italia con grandezas de España, con toisones, generalatos, embajadas, magistraturas, se les concedía casi que con mano franca, ¿no? Y ejercían el poder en la misma metrópoli, en la corte, como el caso de Esquilache, ¿no? Y hasta en los estados de América, como el caso de Carmineo Nicolás Caracciolo, que fue virrey del Perú Sí, de sí. 1716 a 1720. De O hecho, sea, fueron varios miembros de la dato, familia Caracciolo, sí, porque te digo que ese apellido es curioso que todavía está presente en la sierra peruana. O sea, fue el virrey, fueron varios miembros de su familia también para allá. Y todavía existe ese apellido en Perú. sí, o sea, vemos que los datos matan a los relatos, no hay forma de desmentir que la monarquía hispánica pues integró a estos súbditos italianos con la misma igualdad que los españoles, al igual que los criollos en el continente americano, ¿no? Y Que lo luego hemos lo hablado en interesante otros que me podcasts. parece, sobre todo esta época borbónica, es eso, el equilibrio geopolítico que se Uh consigue. -huh, Y todos tienen muy claro que el principal enemigo es Inglaterra. Y si bien es verdad, pues que Francia a lo mejor no fue lo generosa que le correspondía ser, España tampoco fue una comparsa de Francia. España luchó por sus intereses y se recompuso como potencia uh -huh. y siguió con una marina excelente y, en fin, o sea que es una época muy interesante, sobre todo por eso, por el equilibrio que se consigue contra todo pronóstico, porque la guerra de sucesión devastó nuestro país. Y un siglo después, cuando íbamos a una gran reforma política de los virreinatos, también devastó nuestro país, en este caso Napoleón. Uh -huh. Por supuesto. Y aunque hay que decir también que cuando Carlos III se muere su hermano Fernando VI en España, pues él tuvo que ceder el trono de Nápoles y Sicilia a su hijo Fernando IV de Nápoles y tercero de Sicilia. Quiere decir que en este momento los reinos de Nápoles y Sicilia se, se diferenciaban, ¿no? Pero prácticamente estaban bajo la misma administración de un rey Borbón, ¿no? Y esto fue ya para 1759 y Fernando IV de Nápoles, tras el periplo causado por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, como tú bien señalas, pues regresó al trono napolitano y cambió las denominaciones de Nápoles, del Reino de Nápoles y Sicilia, por separados por la del Reino de las dos Sicilias en 1816, como tú bien has señalado, ¿no? O sea, y su nieto, que era Francisco II de las dos Sicilias, perdió el trono en 1860, como tú bien dijiste, por esa invasión prácticamente que hicieron a Nápoles y Sicilia Desde el Piamonte. Giuseppe, ¿perdona? Sí, desde el Piamonte me refiero, desde el Sí, norte. exacto. Que lo hizo Giuseppe Garibaldi con la denominada esta expedición de los 1000, creo que se llamaba, ¿no? Sí, además fue desastrosa porque se le quitaron Uh las -huh, reservas de los bancos napolitanos además que eran bancos que llevaban una política de ahorro y de crecimiento, se le cortó en seco, o sea, se robó todo el tesoro de Nápoles. uh Y claro, -huh, pues al final, ¿a qué enemigo le echan las culpas? Pues a la presencia española. Como estuvieron los españoles, claro. pues somos pobres, porque además los españoles tenemos la culpa de todos los males del mundo. Otro detalle interesante, como decíamos antes, de la influencia de los italianos en España, por ejemplo, en Sevilla, concretamente en Triana, Uh es muy -huh, popular la cucaña, un palo por el que se sube, ¿no? Y se ponen allí en el río Guadalquivir, pues es otra influencia que nos entró por los italianos, nos entró un poco más tarde, en el siglo XIX, igual que nos entró la lotería, que la trae Carlos III. Y curiosamente, pues uno de los reyes que más ha marcado la historia de España, yo creo que para bien, con sus sombras, que también las tuvo, y sus errores que los tuvo, pues fue un rey napolitano. O sea, al final es sí, que pero estamos viendo esta él se hizo historia. rey en Nápoles. Sí, sí, sí. Y fue educado para ser rey en Nápoles y fue educado para llevar a cabo esa alianza hispano-itálica que tan floreciente fue.
date cuenta que es que por desgracia, tanto Italia como España desde el siglo XIX no tenemos una política exterior clara. Yo creo que este legado que nos viene pues desde la época romana, pasando además después por los bizantinos y los godos, y luego con la monarquía hispánica hasta los Borbones de Nápoles, ojalá este legado lo tuviéramos en cuenta, Emilio, y lo actualizásemos y lo activásemos para el futuro, porque Italia y España pues estamos viviendo ahora unos momentos complicadillos. Sí, claro, es la conexión natural, ¿no? Que debería de haber un eje mediterráneo junto con Italia y también con Portugal, ¿no? Y otros países como pudieran ser Grecia, incluso el sur de Francia, ¿no? Buscar ese equilibrio en la política de la Unión Europea, porque a veces los pueblos del sur de Europa, pues nos vemos como dirían en Venezuela, negreados, ¿no? En cuanto a las políticas, y hay que buscar esas alianzas naturales que vienen y nos unen gracias a la historia, como fue esta etapa del reino de Nápoles y Sicilia, ¿no? Sí, somos los llamados PICs cuando nuestra historia dice todo lo contrario. Además, ahora todas las series de televisión y las películas pues están destinadas a decir que los vikingos fueron muy buenos, además eran ecologistas, eran coherentes con sus creencias, eran muy fuertes, eran muy guapos, mientras que los romanos pues eran una especie de mafiosos maquiavélicos, incoherentes, complicados, ¿no? Y todo eso tiene un porqué, todo eso está en la cultura de los PICs y ese desprecio cuando nuestra historia nos dice todo lo contrario. En fin, Emilio, pues ojalá con nuestro granito de arena cambiemos un poco las cosas y seamos conscientes de esa bondad natural que hay en esa alianza hispano-itálica y que hay un referente muy claro como fue el equilibrio geopolítico de Nápoles, Sicilia y la monarquía hispánica en el siglo XVIII. Como siempre, un placer. Sigan a Emilio en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ahí Emilio está poniendo datos muy interesantes. De vez en cuando se pelea con la gente, pero bueno, son gajes del oficio. Sí, es lo normal, ¿no? Cuando mucha gente ha sido contaminada por la leyenda negra y ya lo tienen prácticamente incrustado en el chip, y tratar de decir la verdad, ¿no? Abrirle los ojos, pero eso sí, decimos la verdad casi que citando fuentes primarias, no hay forma de desmentirla, y entonces por eso es que se pelean. Y bueno, también recomendar a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en YouTube, en su canal de YouTube, también en Twitter como Un Andaluz Indiano, y también en Facebook está como Antonio Moreno Ruiz, historiador y escritor. Listo, y saludamos también a nuestros Patreons, a Borja Ares, José Alberto Gil Martínez, y bueno, también a los otros Patreons que tenemos en Venezuela Provincial, como son Gabriela Hatewood y Juan Cristóbal García. Creo que tú también tienes otro Patreon por saludar. Sí, sí, a mi amigo Ayuela, muchísimas gracias por estar apoyándonos, tanto Venezuela Provincial como Antonio Moreno Ruiz. Y bueno, seguimos con nuevos temas, nuevas exploraciones, nuevas polémicas, en fin. Pero lo importante es que seguimos, siempre por nuestra historia hispánica común. Te mando un fuerte abrazo, Emilio, desde el puerto y puerta de las Indias. Y yo desde la Villa y Corte de Madrid. Hasta Sí, la señor. próxima. Hasta la próxima, chao, chao. Adiós.